vamos a armar un poquito de debate, vamos a hacer un intercambio. Ahí ya estamos grabando. Bueno, la clase de hoy vamos a hablar de la economía feminista. No sé si escucharon hablar de economía feminista antes, si saben a qué nos podemos estar refiriendo o no. Es un tema que es un tema de coyuntura, un poco novedoso. Nosotros lo empezamos a trabajar en esta materia hace ya 2 años. Desde el año previo a la pandemia empezamos a trabajar con esta clase, que es interesante porque nosotros vamos a hablar de la relación, vamos a arrancar hablando de la relación de la economía feminista con la economía política y las corrientes del pensamiento económico, para que ustedes se ubican, y después, bueno, les vamos a estar hablando de otras cuestiones relacionadas con esto. Ustedes se preguntarán, ¿qué es? Bueno, antes de empezar con una exposición teórica, y algunas, por ahí tenemos la pretensión, si quieren, prender las cámaras y hablar, va a estar bueno. Así que, bueno, les quería comentar que en esta reunión también va a estar haciendo algunas explicaciones la profesora Victoria Scarione, que, bueno, hizo unas colaboraciones en una ficha que les vamos a dejar después en Classroom, que hice yo sobre esta parte de la materia, ¿sí? Les decía que es algo novedoso, porque en realidad es algo que ahora tiene tratamiento por ahí a partir de las luchas sociales y de los movimientos feministas, y todo esto empieza a visibilizarse algunas cuestiones en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Y bueno, y la economía, puntualmente la economía política, no es un lugar que quede exento de esto, ¿no? De las conquistas que hemos logrado las mujeres en el transcurso de la historia, y también, bueno, de los derechos que fuimos conquistando, valga la redundancia. Entonces, un poco nos pareció importante incluir en el programa a la economía feminista, y entonces, bueno, comentarles un poco de qué se trata y de qué vamos a estar hablando. Para todo ello, bueno, vamos a compartir pantalla, así van viendo junto conmigo lo que preparamos. Y bueno, y un poco también visibilizar algunas cuestiones que ustedes van a ver en el transcurso de esta reunión, que las ven por todos lados, que estamos atravesados por ellas, pero que por ahí no nos dábamos cuenta por dónde venía la mano. Un poco la intención de esta reunión es poner de manifiesto algunas cuestiones que están medio ocultas, pero que si nos ponemos a pensar están al alcance de nuestras manos, ¿sí? Profe, Sí, escucho. perdón, te consulto. ¿Puede ser que la Sí. clase pasada no se haya grabado o no se haya subido? No la subí todavía, ya la voy a subir. Bárbaro, bárbaro. ¿Eh? Gracias. La voy a subir junto con esta porque son 2 temas que van medio en conjunto, ¿sí? El otro día, recuerdan, hablábamos de formas de medir, de variables generales. A ver, ahora ven la pantalla, ¿se puede ver? Bueno, Sí, se ve la pantalla completa. el otro día hablábamos Sí, hablábamos de esto, ¿no? Estábamos en la unidad 2, mundo del trabajo. Ustedes habían tenido la introducción a esta unidad con el profesor Hugo Holguín el día lunes, y bueno, y hablábamos de cuestiones relacionadas con la medición de ciertas cuestiones, como que eran todas relacionadas con el trabajo remunerado. ¿Se acuerdan que yo les dije, bueno, alguien preguntó sobre el trabajo de doméstico, me parece, o de cuidados, y yo les dije, bueno, eso lo vamos a hablar en la próxima reunión, porque bueno, el otro día estábamos más enfocados en la población, la encuesta permanente de hogares, la canasta básica tal, la canasta básica de alimentos, todas esas cuestiones. Hoy, siguiendo con esa línea, pero ya dentro de lo que es específicamente la economía feminista, vamos a hablar un poco de estas cuestiones que están anotadas acá y de otras más, de qué es la economía feminista, de qué es el uso del tiempo y la economía del cuidado, y también cómo se mide, ¿sí? Vamos a tocar un poquito qué pasa con la medición de esto, si se mide o no. ¿Se acuerdan que el otro día un poquito hablamos? Pero bueno,
Hoy lo vamos a ver más en detalle. Entonces, bueno, vamos a arrancar hablando de esto, ¿no? De la economía feminista y su relación con las corrientes del pensamiento económico, ¿sí? Fíjense que ahí dice, la autora Rodríguez Enríquez dice, la economía feminista pone énfasis en la necesidad de incorporar las relaciones de género como una variable relevante. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de variables? ¿Sí? Bueno, entonces, un poco es incorporar a las relaciones de género como una variable relevante en la explicación del funcionamiento de la economía, y en la diferente posición que los varones y las mujeres ocupamos en la sociedad como agentes económicos y como sujetos de las políticas económicas. Hoy vamos a ir desgranando todo eso, y vamos a ir viendo que si bien todos somos sujetos de políticas económicas, en algunos casos tiene que haber algunas políticas económicas que beneficien o no a un sector que siempre ha sido relegado, y en este caso nos vamos a referir al sector de mujeres, dentro de la vida en sociedad y dentro del mercado, en esos dos aspectos. Y bueno, hay una autora que vamos a ver también, que es Mercedes D'Alessandro, que ella pertenece actualmente al Ministerio de Economía, y bueno, Mercedes D'Alessandro también hace hincapié en otra cuestión, que es un factor común que se encuentra en todos los análisis económicos en general, que es la ausencia de la perspectiva de género, ¿sí? Entonces, bueno, un poco la idea es darle un poco de relevancia a la perspectiva de género dentro de lo que es el análisis de la economía, ¿sí? Como ustedes ya vieron, cuando analizamos las escuelas del pensamiento económico, vimos que el neoliberalismo, como corriente, o sea, la escuela del pensamiento neoclásico, lo que hace es, bueno, como invisibilizar la lucha de clases, ¿sí? Dice que todas las personas van al mercado para obtener su beneficio, que buscan la felicidad, y bueno, y no tienen en cuenta las clases sociales a las que las personas pertenecen, no tienen en cuenta la atención de clases. Bueno, entonces, bueno, un poco la idea de abrir acá es pensar esto, ¿no? Primero, pensar que el sistema capitalista se rige básicamente por la economía neoliberal, ¿sí? Y dentro de este sistema capitalista, donde impera la economía neoliberal, uno de los ejes fundamentales desde donde se posiciona ese punto de vista es el androcentrismo. ¿Y qué es el androcentrismo? Es el lugar de observación que hace que todo se vea a través del hombre, como digamos, una denominación universal. Se habla del hombre, no se habla del hombre y la mujer, y bueno, se asigna valores desiguales y expectativas diferentes para hombres y para mujeres, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, entonces un poco lo que hace el neoliberalismo entonces es invisibilizar estas diferencias, invisibiliza las diferencias entre clases sociales, mucho más aún las diferencias entre hombres y mujeres, y sí pone relevancia a algo que ustedes ya saben, le da mucha relevancia al mercado, al rol del mercado, ¿sí? Entonces, el rol del mercado, que puede ser considerado como algo real o como algo más abstracto, cobra una relevancia superlativa para los neoliberales, y bueno, nada, eso, dice que las personas van ahí a buscar su felicidad, el bienestar social, pero al no haber conflicto para ellos entre trabajadores y capitalistas, bueno, o sea, el que no tiene trabajo es porque es vago, o el que o porque hizo una mala elección, ¿sí? No, para los neoliberales no existe una tensión de clases sociales, ni tampoco se pone a ver los antecedentes, lo que le pasaba a las personas como sujetos antes de llegar al mercado. Las personas van al mercado por tal y cual cosa, ¿sí? Eso ustedes ya lo vieron. Entonces, lo que hace la economía feminista, acá, que estarían las antípodas del pensamiento neoclásico, es denunciar el sesgo que la corriente neoliberal otorga exclusivamente al homo economicus, ¿sí? El homo economicus sería el hombre que sale a trabajar, que en general es un varón, blanco, adulto, heterosexual, sano, burgués, de clase media, ¿sí?
o sea, puede haber una mujer que haga eso, pero no. La corriente neoliberal lo que dice es, bueno, habla de un hombre con características universales y que en general cumple esas características que yo les decía, ¿sí? Entonces, bueno, como hablábamos antes, habla también del androcentrismo. La economía feminista denuncia ese sesgo, y también hay otra perspectiva económica, la marxista, que también vale la pena nombrar un cachito acá y poner de relevancia, porque bueno, si bien el marxismo, a contrario censo de lo que plantea el neoliberalismo, habla, sí, reconoce la tensión de clases sociales y la lucha, y reconoce digamos, la dureza que tiene el sistema capitalismo en cuanto a las desigualdades y a la asignación de diferencias en las personas. Por ahí, un poco lo que se le cuestiona desde la economía feminista es que no hizo demasiado hincapié en la diferenciación entre el trabajo de hombres y mujeres. Me fui para cualquier lado. A ver, vamos. Bueno, entonces un poco rescatamos que desde la visión, desde la perspectiva económica marxista, se toma en cuenta el tema de las luchas de clase, pero se analiza un poco a ver si realmente el marxismo tiene en cuenta el rol de las mujeres o no lo tiene. Aquellos que militan actualmente en partidos de izquierda o de origen marxista, hoy podrían afirmar que sí se tiene en cuenta. Pero bueno, un poco acá lo que se busca es ver si históricamente Marx se fijaba en eso. Y bueno, Marx lo que decía, lo que hablaba básicamente era de alcanzar la igualdad, ¿sí? Alcanzaba la igualdad para salir del sistema capitalista, y él decía que, bueno, que el capitalismo genera desigualdad, entonces para alcanzar la igualdad había que llegar a un sistema productivo no capitalista en el cual se produjera bienes para la satisfacción de las personas que lo integran. No hacía diferencia entre hombres y mujeres, ¿sí? Por ahí se iba un poco del análisis de lo que él estaba viendo en ese momento. Otra pensadora de esa época, Rosa Luxemburgo, que también era socialista, sí empieza como a preguntarse más cosas, y entonces dice, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, se pregunta, ¿cómo puede ser si las góndolas de los supermercados están llenas? ¿Cómo puede haber, o sea, que están repletas de alimento? ¿Cómo puede ser que no se alcanzan a consumir y muchas personas, sobre todo los niños, mueren de hambre? ¿Qué pasa? O no sé, bueno, ella se empieza a preguntar, ¿hacia dónde se orienta la línea de producción? Siempre cuestionando el capitalismo, ¿no? ¿Cómo participamos las personas de la sociedad en ese proceso de la producción? ¿Cómo se distribuye? ¿Qué le toca a cada uno? ¿Sobre qué base se distribuye lo que se produce? Eso se preguntaba Rosa Luxemburgo. Y además decía, bueno, si la humanidad tiene capacidad para pensar, organizar, si el hombre tiene cerebro, ¿no? ¿Por qué en materia económica se deja llevar por el mercado? Que es lo que afirman los neoliberales, ¿sí? Entonces, bueno, un poco en respuesta a todas esas preguntas que se hacía Rosa Luxemburgo, tenemos que volver al tema que nos convoca, ¿no? A la economía feminista, y entonces, bueno, tenemos que pensar que sí, que es imprescindible cambiar el punto de vista y pensar en una nueva orientación, ¿sí? Esta nueva orientación es esto que les venimos a traer en esta reunión de hoy, que es pensar que es posible que no solo sea el mercado el que organice la producción social y el modo de intercambio en las sociedades, ¿sí? Entonces, la economía feminista, podemos afirmar que la economía feminista pone en el centro en análisis la sostenibilidad de la vida, ¿sí? Antes hablábamos que, bueno, por ejemplo, la economía, el sistema capitalista pone en el centro, es androcentrista, y que pone en el centro el mercado, las relaciones de producción de índole capitalista. Bueno, acá se tiene, y el homo economicus, bueno, todo eso.
Acá en la economía feminista lo que nos vamos a centrar es en el análisis de la sostenibilidad de la vida, nos vamos a correr de los mercados, y bueno, y vamos a pensar en el sostenimiento y la reproducción de la vida también, centrándonos en la cuestión distributiva, ¿sí? Cómo se distribuye la riqueza. Entonces, bueno, como yo les decía al principio de esta reunión, nosotros podríamos considerar que la economía feminista surge, o sea, no es una casualidad, ni es aleatorio que estemos hablando de esto hoy, porque bueno, es producto de las luchas sociales, de las políticas económicas, y también de la sanción de nuevos cuerpos normativos que la avalan. Hoy vamos a estar hablando también un poquito del marco jurídico y de algunas leyes a nivel nacional y de algunas políticas económicas de Argentina que fueron un poco poniendo de relevancia esto de lo que estamos hablando. ¿Sí? Ahora vamos a pasar de Filmina. Acá un poquito está en esta Filmina lo que yo les estaba comentando recién. Cuál es el propósito de la economía feminista. Y pasamos a la siguiente. Y acá ahora, bueno, nos vamos a detener en hablar un poquito acerca de la economía feminista, el uso del tiempo y la economía del cuidado. Algo que ustedes hablaron en la reunión anterior sobre trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Vamos también a ver conceptos de algunas cuestiones relacionadas con esto que también están en cuerpos normativos, como yo les decía, de nuestro país. Así que bueno, un poco hasta acá se entiende. ¿Tienen alguna pregunta, alguna reflexión? ¿Nadie tiene nada para decir? Se entiende bastante bien, profe. Bueno, entonces les quería hacer una pregunta yo, no sé si alguien se anima, cualquiera de ustedes que se anime a decir de qué trabajan sus papás. 2 o 3 personas que abran el micrófono y digan de qué trabajan sus papás. Mi papá es abogado y mi mamá es ama de casa. Bien, ¿alguien más que quiera hablar de eso? Gracias, Sofía. Mi papá es profesor de historia y mi mamá trabajaba en el comedor de acá de la escuela primaria. Bien, bueno. ¿Alguien más quiere contar? ¿O ya con los testimonios de Sofía e Isabela me alcanzan para...? Mi viejo es camionero y mi vieja es abogada y trabaja en el juzgado federal. Bien, bueno, fíjense, bueno, ya tenemos... Y tenemos a Andrés que puso en el chat padre obrero, madre ama de casa. Bien, perfecto. A ver si me acuerdo todas las profesiones y los trabajos de sus papás. Bueno, arrancaba Sofía hablando de su papá, que tiene un trabajo formal en el mercado laboral, y de su mamá, que es ama de casa. Creo que Eliseo hablaba de una mamá que trabaja en el Poder Judicial, que es abogada y trabaja en el Poder Judicial, o sea que tendría un trabajo remunerado dentro del mercado laboral, de lo que hablábamos la clase pasada, ¿sí? Pero bueno, Sofía dijo que no, que su mamá trabaja, que no trabaja, que es ama de casa. Escucharon lo que dije, dije que no trabaja. Isabela dijo que la mamá trabaja realizando trabajos de cuidado, trabaja en un comedor. Entonces, bueno, eso se puede encuadrar, digamos, dentro de los trabajos de cuidado. De esto vamos a hablar dentro de 3 filminas, pónganle. Pero bueno, a mí me interesa que hablemos un poquito de esto ahora, después lo retomamos. Antes de hablar del INDEC y de cómo se ve el trabajo doméstico o no remunerado a nivel nacional, a nivel mundial, y eso, me interesaba hacer esta charlita con ustedes, porque fíjense, y lo dije yo, no lo dijo Sofía, pero Sofía dijo, mi papá trabaja en tal lugar y mi mamá es ama de casa. Y yo dije, la mamá de Sofía no trabaja. Y Sofía no me dijo, sí, trabaja, mi mamá trabaja. No me dijo nada, ella se ríe nada más. Pero bueno, el chiste acá es ese, justamente. Es poner de relevancia el trabajo que hacen las personas que se quedan en su casa, ¿sí?
Así como la mamá de Liceo hace un trabajo parecido al mío, me parece. Yo trabajo en la Dirección Provincial de Niñez a la mañana, a la tarde doy clases acá, a veces en escuelas. Bueno, estoy todo el día, casi todo el día haciendo trabajo digamos, a cambio de un sueldo, ¿sí? A cambio de una remuneración. Pero hay muchas personas, en general, y en su mayoría mujeres, que realizan trabajos no remunerados, que son en general el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. Eso en general se hace en las casas y se hace con la familia, con las personas que están más cerca de uno, ¿sí? Esos trabajos, históricamente, hasta el día de hoy, y esto yo lo marco así en esta clase, porque hoy ya lo podemos ver, nos podemos reír y podemos decir, ah, claro, sí, me confundí. En realidad es un trabajo. Lo que pasa es que es un trabajo del cual no podíamos estar hablando en la clase anterior, porque no se medía. Bueno, ahora vamos a ver que se mide también, ¿sí? Pero antes ni siquiera se medía, era un trabajo que estaba totalmente oculto, un trabajo que estaba totalmente invisibilizado. Y el trabajo de la mamá de Isabela, fíjense, ella hace un trabajo de cuidados, en un comedor, pero seguramente obtiene un sueldo como contrapartida. Entonces nosotros diríamos, bueno, es un trabajo formal, porque ella va a un lugar, obtiene un sueldo, le dan recibo, ponele que esté en blanco, le dan recibo de sueldo, pero a la mamá de Sofi nadie le paga nada. Y entonces en el pueblo dicen, la mamá de Sofi no trabaja porque está todo el día en la casa. Ahora yo te pregunto, Sofi, ¿podés hablar? Ya que te estás riendo ahí. ¿Tu mamá Sí, sí, trabaja o no trabaja? sí, ni hablar, está todo el día en mi casa, todo el día tiene algo para Bueno, hacer. ¿y qué tipo de trabajos hace? ¿En mi casa? ¿Sí? Y limpia, cocina, Bueno. eso, más que nada. Ahora la pregunta es para todos. Nos soporta a todos nosotros. Ah, bueno, sí, y los Ni ayuda. hablar. Ahora porque ustedes ya son grandes por ahí, pero cuando eran chiquitos, ¿qué hacía? Los ayudaba a bañarse, los preparaba la ropa para ir al día siguiente a la escuela. Tal cual, Ahora, tal cual. bueno, todas esas cuestiones, fíjate, son dos cosas. Por un lado son los trabajos domésticos, limpiar, cocinar y eso, y por el otro son los trabajos de cuidado, ¿sí? Que a lo mejor, bueno, ahora vos seguís viviendo con tu mamá, pero ya sos grande, entonces algunos trabajos de cuidado ya no los hace con personas que ya son mayores de 18. Pero sí, a lo mejor si hay alguna persona muy viejita, en mi caso yo, por ejemplo, estoy ahora muy complicada con trabajos de cuidado porque tengo a mi papá muy viejito y tengo que hacer trabajo de cuidado que los tengo repartidos con otras personas que son hombres, porque en mi caso, bueno, mis hermanos son todos varones y nos repartimos las tareas de cuidado entre los 4. Pero bueno, un poco es eso, ¿no? Poner de relevancia que muchas veces es una tarea que recae sobre las mujeres, o sea, en general nosotras, incluso como hermanas, cuando somos chicas también, como muchas de ustedes que son jóvenes y que por ahí viven con sus hermanos, muchas veces se van a dar cuenta que se van a encontrar realizando algunas tareas domésticas o de cuidado en mayor proporción que sus hermanos varones. ¿Sí? Y Mi después... hermano, perdón. Sí, te escucho. No, que mi hermano el año que viene arranca a estudiar y se viene a vivir acá conmigo y ya le dije que íbamos a repartir todo, que no iba a ser como en mi casa. Muy bien. Ah, pero ves, ahí marcaste una diferencia del trabajo de tu mamá, ¿no? Era tan fuerte el trabajo que hacía tu mamá que no lo estábamos viendo, no lo podíamos ver desde el principio de esta reunión, y cuando vino tu hermano, acá vos le dijiste, no va a ser como en casa. Acá este trabajo se reparte. Bueno, un poco el propósito de esta reunión tiene que ver con eso, con que podamos ver el trabajo que muchas personas hacen. Me refiero a hombres y mujeres, lo que pasa es que ustedes van a ver en las estadísticas que siempre ese trabajo recae más sobre nosotras las mujeres, y que ahora, justamente, como lo dijo Sofi, un poco la pretensión es que las nuevas generaciones, y también lo dije yo, ¿no? Porque yo también lo comparto con 3 varones, ¿no? El trabajo de cuidado de mi papá, y a los domésticos en la casa de él también los compartimos. Pero bueno, son trabajos muy pesados, y que históricamente como que no se vieron. Entonces, ahí recién hablábamos de algunas corrientes del pensamiento económico, y claro, el foco estaba puesto en el mercado, o en el capitalismo, o en un sistema alternativo al capitalismo. Ahora, ¿qué pasaba con los hombres o las mujeres? Bueno, estaban como muy marcados los roles también, ¿no? Esto del hombre proveedor, que era el homo economicus,
que sale al mundo laboral, al mercado, a buscar, digamos, a proveer a la familia. Y en la casa hay una persona que está sosteniendo, pueden ser varias, pero bueno, en general, dentro de ese esquema muy cuadrado. Por eso yo no quiero que se malinterpreten algunas cosas, como esto que dije al principio de que la mamá de Sophie no trabajaba, ¿eh? O sea, esto es como un juego para enfatizar y para que podamos ver eso, justamente. O sea, cómo estaba tan invisibilizado, que no era algo que digo yo hoy en esta reunión, sino que en toda la sociedad era, y yo me acuerdo y me voy a ir a un momento histórico no tan antiguo, pero para ustedes por ahí es medio antiguo. En el año 2006 o 2007 salieron las primeras moratorias de amas de casa. De esto también vamos a hablar en el encuentro de hoy, sobre el final. Bueno, esto es una ley para que todas las personas se puedan, o sea, en realidad no se llama moratoria de ama de casa. Es una moratoria, ¿sí? Para que cualquier persona, con la igualdad que tenemos hombres y mujeres, en la legislación argentina podemos acceder al beneficio jubilatorio. ¿Qué pasa? Le llamaron de amas de casa porque muchas personas que tenían poquitos aportes en el sistema previsional, por haber estado mucho tiempo en la casa cuidando o haciendo trabajos domésticos, pudieran comprar los años y jubilarse y obtener una jubilación que es como con una prestación pecuniaria, digamos. Bueno, pero ahora ya me fui un poquito por las ramas, yo quería simplemente introducir con esto. De estos temas vamos a seguir hablando en las próximas filminas, y también, bueno, le vamos a dar la palabra a Vicky, que tiene otras cosas re interesantes para contarles también. Así que bueno, un poco ahora sí, nos vamos a ir, ahí en la filmina ustedes pueden ver al INDEC, a la OIT y a nuestro país, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes saben que el otro día estuvimos hablando del INDEC, y de cuál es la función principal que tiene, que es hacer mediciones, ¿sí? Bueno, en primer lugar, vamos a ver algunos datos así de relevancia. A nivel mundial, ahí acá en el segundo, lo voy a marcar con el cursor ahí, dice que según la fuente, la OIT, que consultamos para hacer este trabajo, hay 59 países que, o sea, hace una observación en 59 países y puede observar que para realizar tareas domésticas no remuneradas las mujeres utilizan un 19% de su tiempo y los hombres solo utilizan el 8% de su tiempo a tales fines, ¿sí? Esto es como en números un poco plasmado lo que hablábamos recién con Sofía, su hermano que está por venir, y como un montón de cosas que nos pasan en el cotidiano a todos, ¿sí? Acá en nuestro país, según la encuesta nacional de trabajo no remunerado y uso del tiempo, que fue inicialmente en 2013, lo que dice es que los hombres solo destinan 2 horas por día a hacer este tipo de trabajo. No dice que no lo hacen, pero que destinan de su día solo 2 horas. Y las mujeres, esto en porcentaje, ¿sí? Las mujeres destinan 5,7 horas por día, ¿sí? Entonces, fíjense que, o sea, hay una desproporción, no quiere decir que los hombres no lo hacen, pero sí que en su mayoría ese tipo de trabajo lo hacemos más las mujeres, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? Me pareció escuchar un micrófono. Entonces, bueno, esto es un fenómeno que no se da solo en Argentina, ¿no? Porque ahí vimos, esto lo dice la OIT, después vimos en Argentina, pero es un fenómeno que se da a lo largo y a lo ancho de todo el planeta, y no tiene distinción de raza, religión, nacionalidad, clases sociales, nada. Ni siquiera, nivel de instrucción, o sea, la mamá de Eliseo, y la mamá de Sophie, y la mamá de Isabela, y no me acuerdo quién más habló, hablaron 2 chicos más, todas esas mamás, independientemente del trabajo que tengan afuera, en la casa van a estar seguramente trabajando más tiempo en trabajo doméstico y de cuidado que los papás, si es que viven con los papás, ¿no? O que las parejas de ellas que vivan con ustedes, o que algún varón que esté ahí, los hermanos, por ejemplo. ¿Sí? Porque es una cuestión de una construcción social que se vino sosteniendo en el tiempo, tanto tiempo, valga la redundancia, que ahora lo que estamos viendo es cómo está y cómo se puede ir desarmando eso, ¿sí? Yo quiero verlo ahora nada más.
Bueno, estamos bien. Entonces, bueno, Profe, sí, yo estoy casi segura que esto que le dije a mi hermano va a servir para nada, porque yo lo voy a hacer por él, quiera o no. ¿por qué? No sé, es como que, o ponele, viene mi novio y me dice, te lavo los platos. No, los lavo yo. No, porque no te los ya- lava a vos. Los dos ensuciaron los platos. Sí, No ya te está sé, lavando ya los sé. platos a vos. Ya lo sé, pero es como que va a ser así, yo ya me conozco. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. A lo mejor quedaste muy expuesta porque fuiste la primera que habló en esta clase, pero va a quedar grabada. Cualquier cosita se las mostrás. Porque ahora vamos a estar hablando de otras cosas que son re interesantes en materia de economía, para que no nos quedemos solamente en la anécdota, pero bueno, te sugiero que se las muestres a tu novio, a tu hermano, y bueno, puede ser que se enojen o que no estén de acuerdo en principio, pero bueno, también esto nos sirve para pensar en qué lugar está cada uno, cómo estamos, y que vos no te quedes en ese lugar de decir, bueno, yo al final voy a terminar haciéndolo. No, bueno, es una negociación, es una negociación que tenemos que hacer todos, que cuesta, pero si vos tuvieras una hermana o estuvieras conviviendo con una chica de tu pueblo, también tendrían que negociar. Y vos dirías, pero es más fácil porque es una piba. Y no, es lo mismo. Así que bueno, me parece que la paridad que buscamos y la igualdad tiene que ver con eso, ¿sí? Que sean chicas o chicos los que tienen que compartir las tareas de, en este caso, de más las domésticas, que también implican ir al súper y otras cosas. Está bueno que lo veamos. Después en la práctica, todos nos encontramos por ahí haciendo cosas de más, ¿sí? Pero bueno, por lo menos es que los veamos y que no lo tomemos como algo implícito y que hay que hacerlo, ¿sí? Después si nos cuesta negociar y te queda más cómodo hacerlo vos, bueno, vos sabés que estás perdiendo, al menos lo sabés. Entonces, bueno, entonces volviendo un poco. Bueno. Vamos a seguir discutiendo esto. Ahora vamos a avanzar un poquito con la teoría. Hay chicos ahí también, no sé qué opinan los varones de lo que estamos diciendo. Pero bueno, un poco esto es poner, ahí va a hablar Eliseo. Yo estoy en el mismo caso que Sofía. A mí también mi hermano me hace hacer todos los quehaceres domésticos, así que Claro. Bueno. En este caso no Bueno. sería una cuestión de género. En ese caso No. no sería una cuestión de género. Bueno, Por pero, ejemplo, pero en mi caso, yo tengo 3 varones en mi casa y trato de distribuir las tareas porque, bueno, nosotros trabajamos fuera, ¿cierto? Pero en mi caso yo estoy como educadora por ser la madre, pero es muy difícil porque ellos se resisten y hacen las cosas mal, no sé si a propósito, pero me parece que es importante hacerles saber que si lo puede hacer una mujer, también lo puede hacer un hombre, y que si ellos hacen tantas cosas tan pesadas y a veces pueden hacer varias cosas a la vez, pueden tranquilamente hacer lo doméstico, pero perfecto. hay como una cierta resistencia. Bueno, por ahí esa resistencia viene de afuera, porque adentro vos sos la mamá y les estás pidiendo colaboración y también le estás dando herramientas para que se puedan autovaler y después vayan a vivir a la casa de Sofía o de Eliseo y puedan colaborar, ¿sí? O no vayan a vivir con ellos, pero vayan un día a compartir una cena y puedan lavar los platos sin decirle a ninguno de los dos, pobres, que les Claro. toca a los dos lavar los platos, decir, che, bueno, lavo los platos, pero lavo los platos que ensuciamos todo, no te lavo los platos, porque son tuyos, están en Claro, tu pero casa. hay ahora con estas luchas sociales feministas me parece que hay un inicio más importante sobre la naturalización del trabajo doméstico en los masculinos. Bueno, pero Hay por una eso deconstrucción en estereotipos de género, o sea, toda la vida nos han dicho que es completamente nuestra la tarea doméstica cuando no la es, de la misma manera que nosotras podemos hacer trabajo de fuerza cuando toda la vida nos han hecho creer de que no podíamos. o podemos por trabajar ahí. en una fábrica, por ejemplo, podemos hacer un montón de trabajos que antes fueron reservados exclusivamente al hombre, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la Y Argentina. ahora se puede ver más seguido las mujeres manejando colectivos, por ejemplo, que es novedoso eso. Claro. Antes no se veía en los... Claro. Bueno, vamos a avanzar un poquito y vamos a ir viendo que todo el tiempo esto, ¿no? Que, bueno, yo les decía entonces que como antecedente el INDEC en el 2013 ya empezó a, digamos, a analizar qué pasaba con las personas mayores de 18 años que se dedicaban a tareas domésticas, de cuidado,
los de cuidados de familiares convivientes. Los familiares convivientes pueden ser adultos mayores, niños pequeños, personas con capacidades diferentes, ¿sí? Y bueno, incorporó entonces ahí en ese momento, en 2013, el INDEC, un módulo de trabajo no remunerado de uso del tiempo en la encuesta nacional de hogares urbanos, ¿sí? Pero bueno, como decían ustedes, y no yo, ahora la mayoría de las mujeres, muchas de las que estamos en esta reunión, y de nuestras mamás, para ir un poquito más arriba, estamos incorporadas al mercado laboral desde que teníamos 18, ¿no? ¿Sí? Al mercado laboral formal, ¿no? Trabajamos activamente en el mercado laboral formal, y bueno, un poquito para volver esto de los números, ¿no? Esto que dice que trabajamos las mujeres unas 5,7 horas por día, en comparación de los hombres que sería 2 por día. No nos vamos a pelear con el liceo, que le toca hacer todas las tareas de pobre y es varón, pero bueno, como generalización, en general las mujeres asumimos mayormente este rol. Un poco es pensar que, supongamos, si una persona trabaja a doble turno, llega a la casa y tiene como una jornada de trabajo más, ¿sí? Yo tengo 2 trabajos diferenciados, la dirección de niñez y ser profe, pero en el medio hay algunas horas que se podría decir que son las horas de ocio. Vamos a ver esos conceptos ahora. Bueno, para eso vamos a pasar a la próxima filmina. A ver qué dice la próxima filmina. Bueno, creo que esto más o menos ya lo charlamos. Dice que la incorporación de las mujeres al mercado laboral no se corresponde con la participación de los varones en la corresponsabilidad en las tareas de cuidado de labores domésticas, que en 2013 el INDEC se propuso analizar la participación y el tiempo de las personas mayores de 18, personas mayores de 18 años dedican a tareas domésticas de cuidado a través de la incorporación de este módulo que yo les decía, que es de trabajo no remunerado y uso del tiempo en la encuesta nacional de hogares urbanos. Y bueno, que la medición del uso del tiempo, que tanto hombres como mujeres invierten en tareas de cuidado, domésticas y de trabajo no remunerado, contribuye a visibilizar cómo contribuyen las mujeres en la economía de los países. Y esto es lo que yo les decía hace un rato, que no solamente en nuestro país, sino que se ve en todas las latitudes. En general, predomina el trabajo femenino que contribuye con la economía de los países, pero desde un lugar tapado, oculto, invisibilizado, ¿sí? Entonces pasamos a la siguiente. Acá fíjense, vamos a encontrar una ley. Esta es la ley 27532, la encuesta nacional del uso del tiempo. Y acá saltamos en tiempo. Yo les estaba hablando desde el 2013, y ahora ya llegamos al 2019, ¿sí? En 2019 se sanciona esta ley. Bueno, aparecen varias cosas que ponen de relevancia a esto del trabajo doméstico. A nivel más internacional y también de nuestro continente, se establece el día 22 de julio como Día del Trabajo Doméstico. Eso es una forma de visibilizar el trabajo doméstico, por un lado, ¿sí? Entonces, bueno, por esto que hablábamos de las luchas y todo esto, en un encuentro, en el segundo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, que se celebra en Lima, Perú, en 1983, surge esta inquietud, ¿no?, de empezar a visibilizar el trabajo doméstico, y se establece que el 22 de julio es el Día del Trabajo Doméstico. Yo sinceramente me enteré de esto cuando estudié esta materia, ¿no?, cuando me puse a estudiar para armar esta clase, porque es algo que no lo sabe todo el mundo, y que no es popular, y que no se festeja. Entonces, bueno, nada, es como una nota de color, pero bueno, es interesante saber que se empieza a visibilizar, digamos. Esto fue en 1983, ¿sí? Entonces, bueno, también tenemos que tener en cuenta que todo este tipo de trabajo, por todo lo que venimos hablando, así en este intercambio que estamos teniendo hoy, hace que, digamos, que este tipo de trabajo doméstico y de cuidado constituyan los pilares esenciales de la vida cotidiana de las personas, ¿sí? No lo vemos, pero si un niño tiene que ir a la escuela mañana, necesariamente tiene que comer, vestirse, estar arreglado, todas esas cosas son trabajos de cuidado, y también doméstico, porque no puede vivir en un lugar que se viene a pedazos.
que, bueno, hasta ahora hemos llevado adelante en mayor parte de las mujeres. Entonces, bueno, un poco es reiterar esta cuestión de apostar al cambio y de participar de las luchas y no quedarnos solamente con las conquistas alcanzadas, que son muchas, sino, bueno, seguir bregando por esto, por nuevos derechos y por mayor igualdad. Entonces, bueno, ahora sí, la ley 27532 es una ley nacional de nuestro país, y bueno, podemos decir que hay algunos conceptos interesantes, que ahora los vamos a leer, que están ahí, que surgen de esta ley, pero bueno, un poco es visibilizar, ahora sí ya desde las políticas estatales, todo esto que es el uso del tiempo y el trabajo doméstico no remunerado, ¿sí? En nuestro país, el trabajo doméstico, yo les decía hace un ratito, que puede medirse de esta forma, ¿no? Cuando hablábamos de la cantidad de horas. Uno trabaja a la mañana en un lugar, a la tarde en otro lugar, y hay como una tercera jornada laboral, que sería la que realiza en su casa. Si es una persona que trabaja afuera en el mercado laboral, igual cuando llega a su casa tiene, dijimos, tiene más o menos 5 o 6 horas que tiene que dedicar a trabajos domésticos de cuidado. Fíjense, serían como 3 jornadas, ¿no? Si trabaja 8 horas afuera, 4 y 4, por lo menos las 4 restantes las tiene que dedicar a trabajo doméstico no remunerado, ¿sí? Eso también es como aunque sea para verlo, porque después cuando ustedes estén haciendo ese tipo de trabajo en sus casas se van a dar cuenta que es trabajo. Ir al súper, pensar qué comida hacer, ir al súper, comprar las cosas. No es que uno llega, bueno, listo, ya está, comí, y listo. Entonces, en esta ley, que sería como un poco el marco jurídico en nuestro país, es que como yo les decía hace un ratito, en diciembre de 2019 se sanciona, se promulga, se publica. Lo que se hace es incorporar a la encuesta del uso del tiempo como parte de las encuestas que se realizan con regularidad, ¿sí? El 8 de marzo de este año, de 2021, se realizó la primera encuesta nacional sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo. Fíjense qué importante, porque venimos hablando de esto como una abstracción, y no sabemos qué pasa. Bueno, en Argentina hoy ya se mide de este modo, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de esto surgen algunos conceptos que están en la ley, ustedes van a ver ahí, ya que ustedes también van a ser abogados, como yo, les puse algunos artículos porque es interesante que nos da conceptos, ¿sí? Obviamente que ya hablamos de esto hasta recién, pero bueno, acá lo que dice es, el artículo 2, inciso A de la ley 27532, dice que el trabajo doméstico de cuidado no remunerado es aquel que lleva a cabo toda persona humana que se encarga de planificar, organizar o ejecutar tareas que son necesarias para el funcionamiento cotidiano de su hogar y los cuidados de otras personas del hogar. Y acá yo les decía, ¿no? Personas mayores, niños y niñas, personas con discapacidad y otros adultos dependientes. Esto es siempre sin percibir remuneración alguna por su labor, ¿sí? Porque estamos diciendo que es no remunerado. Ahí, me fui. Otro concepto que surge de este cuerpo normativo es el de autocuidado, ¿sí? Esto está en el artículo 2, inciso C, de esta misma ley, 27532 del 2019. Dice, es el espacio para el ocio y recreación, actividades de formación y académicas y accesos a servicios de salud, ¿sí? Bueno, creo que no requiere mayor explicación este concepto. Vamos a ver algunos más. Fíjense, acá viene uno muy interesante, que es el ocio. El ocio es considerado el tiempo improductivo, ¿sí? El tiempo de descanso y el tiempo libre. Pero fíjense esto, porque es re interesante. Fíjense, yo lo escribí acá para que lo puedan ver también ustedes en la filmina. O sea, vieron que decíamos que una persona dividíamos la jornada en 3 turnos, digamos. 2 turnos que va a trabajar a la mañana y a la tarde, y después un horario en que una persona está en su casa, ¿sí? Cuando uno llega a su casa, se podría decir que es el espacio de ocio. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona termina su jornada laboral formal, necesita estas cuestiones que están acá: descanso, alimento, aseo personal, transporte, adquisición de bienes de consumo para reponer fuerza de trabajo,
Y también se va a ocupar de cuidados de familiares, niños o adultos mayores. Entonces, cuando vos llegás a tu casa, ¿llegás y te tirás a ver Netflix? No, llegás y tenés que cocinar, entonces te vas al súper. ¿Y cómo haces para llegar a tu casa? Estás en el trabajo, tenés que trasladarte hasta tu casa. Te trasladas hasta tu casa, llegás, ves que no hay nada, te vas al súper, cocinás. De repente ya te tenés que volver a trabajar a la tarde. Terminó tu espacio libre, tu tiempo libre. ¿Y qué hiciste en tu tiempo libre? Y hiciste tareas que tenías que hacer, también de aseo personal, qué sé yo, llegaste, te bañaste, cocinaste, te volviste a trabajar. Entonces, ¿a dónde estuvo el espacio de ocio en ese día? Acá tenemos que hacer esta diferenciación, ¿no? ¿Cuál es el espacio de ocio y cuál es otro espacio que no es de ocio, porque es de este tipo de trabajo que ocupamos, todos ocupamos este tipo de trabajo en nuestras casas cuando volvemos, o salvo que lo hagan nuestras mamás cuando somos chicos, pero si no, o sea, todas las personas adultas tenemos muchas de estas tareas o casi todas. Bueno, entonces, ¿cuál sería el tiempo de ocio, el restante, el que nos queda después de eso? En el ejemplo que yo di recién, no me quedó nada, porque hice todo eso y ya me volví a trabajar de nuevo. Pero puede ser, supongamos ya después de la segunda jornada laboral formal, a la noche, ahora después de esta clase, bueno, uno dice, bueno, listo, ya está, llegó el tiempo de ocio. ¿Y qué hace? Otra vez, se baña, cocina, qué sé yo, y después queda un tiempito que uno puede decir, bueno, me voy a reunir con amigos o me voy a ver una película. Bueno, eso sería el tiempo de ocio verdadero, digamos, en el que uno lo destina solamente para, entre comillas, no hacer nada, o hacer lo que a uno más le plazca, pero que no tenga que ver con ninguna tarea de trabajo, digamos. Entonces, bueno, acá otra cuestión que yo anoté en la filmina, además de esto de reconocer cuál es el verdadero tiempo de ocio, es esto de las mujeres, ¿no? El rol que tenemos al participar activamente en el mercado laboral, pero también de la necesidad, y esto lo voy a decir hasta el final de esta reunión y en cualquier otra reunión que nos encontremos, de que haya un marco de políticas públicas que contemplen una distribución más equitativa de las cargas de cuidado. ¿Por qué? Porque si no tenemos que hacer negociaciones internas, domésticas, en nuestras casas, como hacemos todos, como hace Liceo, como hace Sofía, como hago yo, o sea, bueno, negociar con nuestros hermanos y ver cómo hacemos para asumir esas tareas, ¿sí? Pero bueno, esto de que haya un marco de políticas públicas con esta ley que yo les estoy presentando. Para que no te veo. ¿Quién habló? Yo Martina. obligo y aplico sanciones. Uy, pero eso es muy heavy. Lo único que tengo es cortar internet. Es Bueno. mortal eso. Bueno. Bueno, entonces continuamos, gracias Martina. Continuamos un poco así como recorriendo esto. Además de lo doméstico, que son lo que hace cada uno en su casa, lo que hace Martina con sus hijos y todo eso, bueno, también nosotros lo que pretendemos es que haya políticas públicas, o sea, que el Estado se involucre en esto. Ahora ya vemos que a través de esta ley que estamos analizando ahora, ya hay, por ejemplo, estos conceptos no son cosas que yo les dije así al pasar, sino que están plasmados en ese cuerpo normativo, y ese cuerpo normativo ya ahora forma parte de estas herramientas del INDEC para cuando hace sus mediciones. Vieron que acá podemos hablar de otras cosas más, como más de lo cotidiano, no como las del otro día, pero es lo mismo, o sea, porque va a, digamos, a las encuestas y se va a incorporar a todos los ejes temáticos que veíamos en la clase anterior, ¿sí? Ahora, esto también se incorpora, se mide. Y es interesante porque si se empieza a medir, también que puede haber un reconocimiento de ese trabajo, ¿sí? De este trabajo no remunerado de cuidado que estamos analizando hoy, ¿sí? Entonces, bueno, es esto, o sea, lo que puse ahí abajo es, a través de la economía de cuidado, se crean instrumentos para generar políticas públicas destinadas a reducir o a revertir las desigualdades de género. A nosotros nos convocan más las desigualdades de género en esta clase de hoy, pero también las desigualdades políticas, económicas y culturales. ¿Sí? Vamos a pasar a lo que sigue. Acá seguramente lo que escribí ya lo dijimos con creces en toda esta previa,
que el sostenimiento de la producción de la reproducción de la fuerza social del trabajo se ha podido conseguir históricamente gracias a mujeres que se han hecho cargo de tareas de cuidado de los trabajos domésticos, ¿sí? Yo ya se los dije con otras palabras, se los vengo diciendo desde el principio, ¿no? Y que es producto de la lucha feminista y de las nuevas legislaciones, esto de que se ponga de relevancia la invisibilización que hasta hace muy pocos años tenían las mujeres que se dedicaban a las tareas de cuidado, al trabajo no remunerado. Bueno, entonces ahora podemos decir que estamos un poco mejor, ¿sí? Porque ahora ya los estados, el nuestro y los otros, están dándole mayor relevancia a esta cuestión, incorporándola dentro de las políticas públicas y de las leyes nacionales, ¿sí? Bueno, después, esto también ya lo dijimos, esto de trabajar 2 horas en el plano del mercado laboral y 2 jornadas, y después una jornada extra en la casa. Así que bueno, dicho todo esto, un poquito es un recorrido de cómo se ve esta situación a nivel mundial, a nivel nacional. Después vamos a ver algún que otro numerito a nivel provincial también. Pero bueno, ahora vamos a pasar a otra cuestión que tiene que ver con este tema, y que tal vez ahora también se van a sorprender porque no las vemos normalmente, pero es que hay una brecha salarial entre hombres y mujeres. Nosotros vamos a hablar, o vamos a hacer hincapié, a la brecha salarial que existe entre varones y mujeres en nuestro país, ¿sí? Bueno, para eso vamos a ver algunos determinantes de la diferencia salarial entre varones y mujeres, que son 4, ¿sí? Observamos diversas desigualdades económicas vinculadas netamente a cuestiones de género. En nuestro país, las mujeres ganan 27,2% menos que los varones. Esto es un número que se saca en promedio en general, ¿sí? O sea, el indicador utilizado universalmente para medir esta brecha es la diferencia entre el salario promedio de varones y el salario promedio de mujeres. Obviamente, es el salario promedio de varones o de mujeres que realizan una misma actividad y durante un periodo de tiempo determinado que sea igual, ¿sí? Ahí se nota esa diferencia, ¿sí? O sea, se contabilizan los ingresos de todas las mujeres que trabajaron durante un año, en jornada completa, de más de 35 horas semanales, en un país, y los ingresos totales de los hombres que en la misma situación hicieron el mismo trabajo y por el mismo periodo. Entonces ahí se establece la medida, y el resultado, como ven ahí, por ahora, porque esta brecha va disminuyendo, y toda esta realidad se está visibilizando, y estamos formando parte nosotros todos nosotros y nosotras de este cambio. Pero bueno, todavía la brecha existe y se calcula que va a durar por bastante tiempo más, ¿sí? No estamos así como en ciernes de que la brecha deje de existir pronto. Sí hay como un trabajo para que se vaya reduciendo con el paso del tiempo. Entonces, profe, sí. es algo vergonzoso, o sea, ni siquiera es que tiene razón de sí, de ser, no tiene ningún tipo de razonamiento. No, y por eso ahora vamos a volver un poco al juego que hicimos al principio de la reunión, ¿no? Porque esto, o sea, ¿por qué el hombre tiene esta función o este rol? ¿Y por qué la mujer tiene esta otra función y este otro rol? También tiene que ver con ciertos mandatos de la sociedad y no sé, de lugares Claro, que fuimos pero ocupando históricamente. me llama la atención en esto que estabas diciendo, que estamos hablando de un mismo puesto, de un mismo trabajo, de una misma cantidad de horas, o sea, no tiene razón de ser. No, bueno, por eso, justamente vamos a analizar entonces los 4 Paula, componentes. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, la vi. Porque sí, justamente por el comentario de recién. Digo, hay una imposibilidad legal de pagar diferentes, ahí está en la Constitución, igual trabajo por igual remuneración, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta es, si no es que justamente la brecha salarial no tiene que ver no con igualdad de trabajo, sino con que el salario promedio de varones es mayor que el salario promedio de mujeres, justamente porque los varones hacen otro tipo de trabajos y acceden a otro tipo de trabajos a los cuales las mujeres no acceden, y no que tiene que ver con que, digo, está prohibido legalmente que por igual trabajo haya diferente remuneración. Entonces, el promedio te da diferente justamente porque no hacen la misma tarea varones y mujeres. ¿Puede ser? Puede ser, pero bueno, yo lo iba a explicar con estas 4 variables, yo me fui a la 4, que
tiene que ver con esta pregunta que vos hacés y también con lo que estaba planteando Sofía, de igual calificación, diferente pago, ¿sí? Porque hay una brecha no explicada que encajaría en esto que estábamos hablando recién, ¿sí? Fíjate que dice que esta brecha no explicada constituye un 54% un 54%, o sea, la mitad de la población, ¿sí? Y dice, se da cuando personas que revisten similares características, edad, nivel educativo, horas trabajadas, etcétera, perciben un salario distinto simplemente en base a su género, ¿sí? Es como una discriminación laboral y se denomina brecha salarial no explicada. Esto podría, no sé, la vi si responde tu pregunta, pero ahí es un grupo de población de idéntico nivel, o sea, misma profesión, todo con una recompensa económica simétrica. Esto acá en el análisis Claro. se ve como algo oculto. Justamente porque pero porque no hacen la misma tarea. Sí hacen la misma tarea, pero tienen diferente remuneración. Pero está oculto, ¿sí? Está oculto. Para responder a tu pregunta, tengo las 3 variables anteriores. Voy a ir para atrás, perdón. Ay, me fui para adelante. Perdón, pregunto. Sí. Me imagino que los índices lo hace el INDEC en base a trabajo remunerado en blanco. ¿Cómo puede ser si los salarios se manejan con convenios colectivos de trabajo que no hacen diferenciación en cuanto a sexo? ¿Cómo puede existir esa brecha? Me parece que también es algo de lo que está diciendo. La vi. Sí, o sea, en un punto lo que explican los teóricos que escriben sobre esto es justamente eso, que no es explicada, y que entonces lo que puede ocultar justamente es un reconocimiento económico por fuera del recibo de sueldo, o algún tipo de reconocimiento económico de otra índole, porque estamos hablando de igual trabajo, igual remuneración por igual tarea, ¿sí? Pero bueno, especificada en cuestiones de género, yo en mi trabajo puedo ver igual trabajo y distinto pago porque hay diferencias que desde el Estado, bueno, acá en el trabajo nuestro acá, también se hace, personas que asumen un montón de responsabilidades y que tienen sueldos diferentes. Entonces, esto se explica como la brecha no explicada, justamente, no sé, valga la redundancia. No tengo en este momento más respuesta para eso, pero sí, o sea, que está analizado que las mujeres muchas veces haciendo el mismo trabajo idéntico que el de los hombres cobran menos. Se puede ir por esos lados, por el lado de un pago extra en negro o algunas cuestiones de esa índole, ¿no? Obviamente que quede registrado, por eso es no explicada y no se ve, está invisibilizada, ¿sí? Pero después, bueno, hay otras cuestiones que también nos van a llevar a esto. Por ejemplo, la cantidad de horas trabajadas, ¿sí? Otro de los parámetros, que era el número 1, yo lo que estaba explicando era el cuarto que íbamos a ver, lo arranqué primero a raíz de, bueno, las inquietudes de ustedes, es esto, el trabajo, la cantidad de horas trabajadas. Y acá, en virtud de todo lo que veníamos hablando antes y de todas las responsabilidades que muchas veces las mujeres asumimos en mayor medida que los hombres, se da de vuelta esta contraposición que hablábamos al principio, ¿no? Del trabajo reproductivo versus el homo económicos, ¿sí? O sea, no habíamos hablado del trabajo reproductivo hasta acá en estos términos, pero claro, una mujer que queda embarazada, deja de trabajar, bueno, tiene por un lado, acá vemos una diferencia, que a mí me gusta resaltarla, que tiene que ver con nuestra propia ley de contrato de trabajo, que le da a una mujer 3 meses de licencia, que es re poco, pero al hombre le da 2 días, y esto va en contra del hombre también, porque o sea, si una mamá y un papá tienen un bebé, los dos tienen el bebé. Y sin embargo... Pero eso no cambió ahora, puede ser que al hombre se le dio más tiempo o algo así. Yo creo que en la ley de Se está discutiendo, me parece. Sí, como que está en tratativas de hacer algo de eso. En la ley de fondo no cambió, pero ha cambiado sí en algunos convenios colectivos de trabajo, en los gremios, por ejemplo, bueno, en uno de los gremios a los que yo pertenezco, no el de la universidad, sino el de la provincia, se han abierto un poco más a esto. Pero bueno, justamente lo interesante sería que las leyes, los códigos, las leyes de fondo nuestra lo tuvieran, ¿sí?
como una igualdad al revés, ¿no? En este caso, que se equipare al hombre a las mujeres y que puedan los dos disfrutar de ese tiempo con su bebé y a la vez repartirse las cargas de cuidado, ¿sí? Entonces, Otra diferencia a favor nuestro, corporativamente, a favor de ustedes en realidad, es los requisitos y la cantidad de años de aporte y todo para jubilarse. bueno, pero y vamos a ver otras ahora al final de la clase también que favorecen más a las mujeres, pero que en un punto por ahí, a lo mejor el legislador en su momento cuando las hizo tuvo en cuenta estas cosas. Ahora yo te puedo asegurar que el legislador las está teniendo en cuenta, porque lo vamos a ver bien sobre el final. Pero bueno, es interesante, o sea, bueno, esta división sexual del trabajo hace que la mujer tenga que estar más tiempo en la casa, aunque tenga trabajo en el mercado laboral, por fuera, pero bueno, tiene un bebé y se va a tener que quedar más tiempo en la casa. Está bien, bueno, tiene el bebé, tiene las horas de lactancia, todo eso, pero bueno, un poco lo que se busca mostrar acá es que haya como visibilización y que haya más políticas públicas que tengan en cuenta estas cosas. Obviamente, como ustedes decían, en la ley de contrato de trabajo y también en los convenios colectivos de cada trabajo en particular, hay muchos que tienen ya incorporados guarderías para que las mamás puedan dejar los chicos ahí, o bueno, en mi trabajo hay horas de lactancia, por ejemplo. Vos, si estás amamantando, te podés retirar una hora antes o llegar una hora más tarde durante un periodo determinado. Bueno, hay algunas cosas que las leyes ya van reconociendo, es hora, ¿no? Pero, en definitiva, o sea, esta contraposición de la mujer como trabajo reproductivo, ejerciendo ese rol, y el hombre como trabajo de proveedor o homoeconómicos, hace que, al final del día, muchas personas, las mujeres terminen, o sea, al no poder repartir ese trabajo de cuidado en mayor medida, termina trabajando más horas dentro de la casa, y termina relegando, por ejemplo, nuevos trabajos que le puedan ofrecer, más horas de trabajo, como hablábamos el otro día, de la población económicamente activa, ocupada, demandante, o no sé qué, puede ser una persona ocupada, pero no va a ser demandante tal vez, porque va a decir, bueno, no, el resto de las horas me las reservo para estar cuidando chicos en casa, ¿sí? O, bueno, para todas estas tareas de las que venimos hablando antes, ¿sí? Así que bueno, eso en definitiva, la cantidad de horas trabajadas hace que por ahí, por todos estos motivos que venimos analizando, al final de la semana un hombre puede estar trabajando, disponiendo más horas para trabajar en el mercado laboral que una mujer, y entonces la cantidad de horas trabajadas va a ser también desigual, ¿sí? Acá fíjense, dice, podemos agregar que la tasa de actividad de mujeres cae conforme aumenta la cantidad de niños en el hogar, mientras que para los varones sucede lo opuesto, así como también sus salarios, dado que a menudo están más dispuestas a aceptar empleos con menor carga horaria. Esto lo dice D'Alessandro, que como yo les decía, trabaja en el Ministerio de Economía actualmente, ¿sí? En ese sentido, de acuerdo con la OIT, también en 2015, la brecha salarial por maternidad, es decir, la diferencia entre las remuneraciones de las mujeres que son madres con respecto a aquellas que no lo son, es del 16,8. ¿Sí? Todo ese análisis es respecto a la cantidad de horas trabajadas. Después hay otro... otra vez estoy con el cursor. Entonces, tenemos cantidad de horas trabajadas y tenemos otro componente que es la segregación vertical. Son 4. Cantidad de horas trabajadas, segregación vertical, horizontal, y que vimos primero que es igual trabajo, diferente pago, ¿sí? Bueno, acá la segregación vertical, fíjense que acá yo puse, hoy, según la OIT, 35% de mujeres ocupan cargos jerárquicos. Acá a lo que hace referencia es justamente algo que plantea, me parece que la vi hace un ratito, que tenía que ver con el acceso o no por género a determinados puestos laborales, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, fíjense, dice, es la subrepresentación de un grupo identificable de trabajadores, en este caso mujeres, en la punta de una pirámide ocupacional específica.
Esto quiere decir, bueno, básicamente cuántas mujeres pueden acceder a un puesto gerencial de CEO, por ejemplo, en una empresa, en relación directa a cuántos hombres. Obviamente tenemos igualdad, podemos acceder, pero bueno, ¿cómo es que en la realidad solamente el 35% de las mujeres llegan a esos lugares y el resto no? Y acá volvemos un poco también a la pregunta inicial y a los trabajos que hacen nuestras mamás, ¿no? Hay muchas que hacen trabajos de cuidados. Trabajan, entonces, ¿de qué trabajan? Hay algunos trabajos que estarían, como entre comillas, predestinados para las mujeres. ¿Cuáles son? Alguien que me diga, que les parezca. Maestra. ¿Algo más? Secretaria. Enfermería. Enfermería, sí. Bien. Todo lo relacionado a tareas de cuidado en asilos o lugares así. Cuidar la Perfecto. tercera edad. Bueno, O la primera fíjense. infancia. Claro, Todo está- maestra, maestra jardinera. Por debajo de... ¿Cómo, Sofía? No, que ponele menos la maestra, pero después ser secretaria, soy secretaria de alguien. Soy enfermera, tengo que cuidar a alguien. Todo está, o sea, tiene como un rango menor a todo el resto de los trabajos. Son puestos de trabajo que en general son son peor pagados que estos que hablábamos antes, de puestos gerenciales en empresas, qué sé yo, y tienen que ver justamente con, fíjense que acá abajo dice, las mujeres en Argentina están en promedio más educadas que los varones, pero pocas alcanzan puestos gerenciales. Usualmente lo hacen en sectores peor pagos, servicios administrativos, recursos humanos, bueno. Básicamente, fíjense todo lo que enumeramos, ¿no? Son todas tareas que antes decíamos que son las que hacen las mujeres en las casas. En el mercado laboral una mujer sale a ¿qué? A hacer trabajo de cuidado, a hacer trabajo de educación, a hacer trabajo de enfermería, que es trabajo de cuidado de la salud, todo, maestra, cuidadora, Hablando, todas tareas, no sé en el quién caso habla. de las maestras, ¿me escuchan ahí? Perdón, hay mucho ruido acá de fondo. Sí. Pensando en el caso que decide maestra y eso. Perdón, tengo mi bebé, ahí se la Está lleva. bien, no hay problema, te escuchamos. Pensando en el caso de las maestras, que es un cargo, yo porque soy docente de nivel secundario, nosotros sí tenemos acceso a poder concursar, a poder acceder a cargo jerárquico y con condición de igualdad, pero bueno, estamos hablando de un cargo a nivel estatal. Yo dependo de la provincia de Buenos Aires, es distinto, pero a lo mejor es como para hacer una distinción entre lo que es estatal y privado, a lo mejor. Claro. Sí, Bueno, por eso, acá lo que estamos hablando de la pirámide, de a cuántos puestos jerárquicos se puede llegar. Obviamente que las mujeres podemos llegar a puestos jerárquicos en todos los lugares. Después, si vos te podés hacer un análisis en general, y ahí están las estadísticas, hay mayor cantidad de hombres que de mujeres. Pero claro, en ciertos sectores, como los que hablábamos recién, y esto ya pasamos a la filmina que viene, que es la segregación horizontal, podemos ver esto, ¿no? Que era lo que hablábamos recién, porque yo seguía hablando y ya nos pasábamos de tema. En la segregación horizontal se ve esto, que tiene que ver con lo que dice María José, o sea, podemos escalar hasta la cima, pero en otro tipo de trabajo. Fíjense, acá en la segregación horizontal se refiere a la distribución de trabajadores entre sectores, ¿sí? Lo que hablábamos recién, ¿no? Basado en cuestiones de género. Podemos ver mayor predominio de varones o mujeres en determinados sectores. En esos sectores a veces somos mayor cantidad de mujeres y bueno, llegamos a los puestos jerárquicos las mujeres, ¿no? Es relevante destacar que las mujeres predominan desempeñando labores del sector peor pagos, vinculadas a actividades de cuidado que les son asignadas tradicionalmente dentro del hogar. Esto lo decíamos recién. Yo para ir encajando las cosas que vamos viendo en la filmina con lo que vamos diciendo, si no me quedo desfasada, ¿sí? Entonces, fíjense, en las áreas donde predomina el trabajo femenino es en educación, salud y servicio doméstico. Lo decíamos recién, ¿sí? Así que bueno, esto de igual calificación, diferente pago, ya lo dijimos. Y dicho todo esto, estos son los 4 componentes de la brecha salarial. Ahora le vamos a dar la palabra a Victoria, la profesora Victoria Ascarione, que les va a dar como una visión más técnica de lo que venimos hablando. Bueno, gracias Pau. Buenas tardes a todos y todas. Quería arrancar esta intervención con esta cita al libro ¿Quién le hacía la cena? A Adam Smith, que si tienen la oportunidad y si les interesa la economía y les interesa en particular esta materia, y sobre todo este encuentro,
es muy bueno para poder analizar todas estas cuestiones que estamos viendo y cómo la autora va desarrollando la cuestión del enfoque androcéntrico que ha tenido la economía y específicamente la economía neoclásica. Y bueno, acá como ustedes pueden ver, esto de que el hombre económico, el homo economicus, hace acto de presencia en una situación, consigue acabar de golpe con consideraciones morales, emocionales y culturales, que vistas en retrospectiva han tenido una importancia capital en el funcionamiento de la economía, así como en su desarrollo. Por decirlo de algún modo, los principios del mercado no solo lo tienen difícil a la hora de explicar las cosas importantes de la vida, sino que también los ponen seriamente en peligro. Esto para empezar o para comentar un poquito cómo es que se vinculan específicamente lo que es la economía feminista con el sistema económico en sí. Venimos comentando sobre distintas temáticas, la brecha salarial, el enfoque o la relación de la economía feminista con la economía política. Y una cuestión central o un punto central en el análisis de la economía feminista es esta cuestión de poder visibilizar en el análisis económico cuál es el papel fundamental que tiene el trabajo de producción y el trabajo de reproducción de las personas, que se puede entender de una manera más amplia como trabajo de cuidados que venimos mencionando. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué sería importante poder incorporar esta perspectiva de género al análisis económico? O también, como se suele decir, quizás hayan escuchado la expresión de ponerse las gafas violetas, ¿no es cierto? Bueno, porque básicamente sin el trabajo de cuidado no existiría la fuerza de trabajo y por lo tanto no existiría tampoco la posibilidad de generar valor económico y de permitir la reproducción del sistema económico y social. A su vez, si omitimos esta cuestión, si no reconocemos que esto pasa, estamos llevando adelante o implementando un análisis económico que va a estar fuertemente sesgado, que no solo se traduce en un diagnóstico que es incompleto de cómo funciona el sistema económico, sino que también no se llega a medir de manera correcta cuál es el impacto real que tienen las políticas económicas que se lleven adelante. Y por otro lado, porque es necesario poder pensar cómo se organiza socialmente el cuidado, ¿sí? Cómo se distribuyen estas responsabilidades de cuidado que veníamos comentando hace un ratito, entre el mercado, entre los hogares, entre el Estado, y también hacia adentro mirando, bueno, cómo se distribuyen entre hombres y mujeres, y a partir de esto poder reconocer que gran parte de las desigualdades que existen hoy en día vienen a partir de esta organización social del cuidado. Pau, si querés pasó, ahí está, buenísimo. Hay que aclarar también que nosotras estamos haciendo hincapié en un enfoque de la economía feminista, en una corriente dentro de la economía feminista. Hay otras también que van a discutir entre ellas. En la que tomamos de referencia se considera que el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo de cuidados genera valor para la economía y que es necesario poder incluirlo al sistema económico y al análisis económico en general. Para ello, proponen la ampliación del flujo circular de la renta. Bien, nosotros tenemos que el flujo circular de la renta tradicional es la parte de arriba de esta imagen, donde se intenta explicar de manera simplificada cómo es el funcionamiento del sistema económico. Y más allá de las críticas que podamos hacer desde la base, digamos, de cómo es este modelo, qué limitaciones tiene, un montón de cosas para cuestionar, lo que además agrega la economía feminista es la cuestión de la división sexual del trabajo y de la necesidad de poder incorporarlo a este flujo tradicional de la renta. ¿Por qué? Porque si podemos reconocer que existe la división sexual del trabajo, de nuevo, en cómo se distribuye el trabajo productivo, el trabajo reproductivo en hogares, mercado, Estado, entre varones y mujeres, entonces vamos a ver que existe subordinación económica que sufren principalmente las mujeres, que hay una menor participación de las mujeres en lo que es en la parte del trabajo remunerado, vinculado a la parte del trabajo productivo, y por lo tanto hay una mayor participación en el no remunerado,
que hay también una participación peor por el lado de las mujeres, y ni que hablar de las mujeres jóvenes en la participación del mercado laboral, ya hablábamos de estas cuestiones de segregación vertical, horizontal, brecha salarial, es decir, desde lo salarial hasta las condiciones de trabajo en sí. Por otro lado, esto deriva en un menor acceso a recursos económicos, lo que termina impactando, lo que termina cerrando en este modelo de la mayor, o mejor dicho, el menor grado de independencia o el menor grado de autonomía económica que podamos tener las mujeres. Por eso, al proponer que se amplíe este esquema del flujo circular de la renta tradicional, se propone, entre otras cuestiones, poder incluir las mercancías que se adquieren con ese salario monetario, también cómo se transforman esos bienes y servicios en consumo real a través del impacto de la intermediación que tiene el trabajo de cuidados no remunerados, y por otro lado también poder mostrar, digamos, distintos indicadores o distintas cuestiones vinculadas a la calidad de vida, al bienestar efectivo, ¿sí? Que van a venir de la mano de la salud, de la educación, del ocio, de la vida social, que también están estrictamente ligados o que se dan muchas veces por la intermediación del trabajo de cuidados no remunerados. Bien. Por lo tanto, ampliar este flujo tradicional de la renta permitiría poder visibilizar esa masa de trabajo de cuidados no remunerados, relacionarla con los distintos agentes económicos, relacionarlas con el sistema de producción y también con cuestiones vinculadas al bienestar y la calidad de vida de las personas. Otra de las discusiones que viene de la mano de lo que venimos planteando en este encuentro tiene que ver con la relación entre trabajo doméstico y de cuidados no remunerados y con el Producto Bruto Interno. Bien. Fíjense que acá mencionamos a este sector como un sector invisible, o mejor dicho, invisibilizado, que termina sosteniendo a la sociedad. Acá me parece importante repasar por las dudas el concepto del PBI. Si ustedes buscan la definición del manual, es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen para el mercado en un periodo determinado dentro de las fronteras de un país. ¿Bien? Por lo tanto, acá vamos a y bueno, también el PBI como un indicador que se utiliza para reflejar las distintas evoluciones económicas de los países, poder comparar unos con otros, entre otras cuestiones. ¿Qué tenemos en este gráfico, que es de un informe del año pasado, que busca mostrar el impacto que tiene el sector del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados? Muestra, en primer lugar, bueno, cómo se compone el PBI. Nosotros podemos analizar a este indicador a partir de su composición, y sin tomar el trabajo de cuidados, tenemos que las que mayor participación tendrían son la industria y el comercio, con un 13,2 y un 13% respectivamente. Pero fíjense cómo el análisis cambia cuando incorporamos al sector del trabajo doméstico, de cuidados no remunerados, alcanzando una participación de casi el 16% del PBI. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué se incorpora o no se incorpora? Bueno, esta cuestión es interesante traerla acá, a esta discusión, porque el PBI no contabiliza el trabajo de cuidados. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque no es algo que se produzca para el mercado, y porque también hay muchas discusiones hacia adentro de cómo poder darle un valor económico a ese trabajo de cuidados. Sin embargo, fíjense que no es menor el porcentaje que se está excluyendo de esa contabilidad del PBI, porque está representando una de las actividades que serían en principio fundamentales para la economía nacional. Esto, y que, bueno, o casualidad, es una tarea que está fuertemente feminizada también, ¿no es cierto? Para tener en cuenta también, así como antes traíamos el dato de la Organización Internacional del Trabajo, acá también este informe comparte estas cuestiones y menciona que a nivel de los países la representación de los trabajos de cuidado sería alrededor del 9% en la composición del PBI. Algo que va cambiando bastante entre países, porque obviamente hay distintas leyes laborales, hay distintas formas de organizar los cuidados y de cómo se da esa división sexual del trabajo hacia dentro de los países, distinta infraestructura,
distintas formas de analizar los cálculos, de presentar los resultados, por lo tanto ese valor puede variar, pero no es menor tampoco el impacto que tendría, o el valor que tendría como porcentaje del PBI a nivel internacional este trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. O sea, el trabajo de cuidados está explícitamente excluido de lo que es la contabilidad nacional, aun cuando tenemos que hay un gran número de personas que se dedica, y que se dedica con una gran parte de su tiempo a este tipo de actividades, y que no solo se dedica a eso, sino que también contribuyen a lo que es la mejora de los bienestar de los individuos, de la sociedad y de los hogares. Por eso, también algo que proponemos, por lo menos para pensar en este encuentro, es la necesidad de hacer visibilizar a este sector que se presenta como invisible o como invisibilizado muchas veces, hacer visible esta contribución que hacemos las mujeres a la actividad económica, y en particular a las tareas de trabajo de cuidados, del trabajo doméstico no remunerado, con la urgencia de incorporar la perspectiva de género o el enfoque de género al análisis económico para hacer también mejores políticas públicas. ¿Por qué no apuntar a reducir o eliminar la desigualdad y apuntar verdaderamente a una sostenibilidad de la vida, como es una de las preocupaciones de la economía feminista? Para cerrar esta intervención también, este es un enfoque reciente, este es un trabajo reciente también del Ministerio de Economía, de la Dirección de Género, que menciona esta cuestión de cómo vendría recuperándose la economía a partir de la pandemia, ¿no es cierto? En un primer momento tenemos que la pandemia afectó negativamente a las mujeres, y sobre todo a las mujeres más jóvenes, y que después, a partir de la crisis, podemos ver que es una crisis que viene en formato doble, si se quiere, por un lado con lo económico, pero también por el lado de los cuidados. Esto es ponerse las gafas violetas, esto es interpretar la economía desde el análisis de género, poder ver que lo económico no es independiente de los cuidados, sino que están estrechamente enlazados. ¿Por qué? Bueno, porque en los peores momentos de las crisis se perdieron 1.7 millones de puestos de trabajo para las mujeres, que si bien se lleva adelante una reactivación económica, nos cuesta más a las mujeres poder retomar ese ritmo que a los varones, que además se multiplicó durante la pandemia el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados no remunerados, que como les decía es fuertemente feminizado, fíjense casi un 76% es realizado por mujeres, y por otro lado, esta sobrecarga que representó la pandemia y con el teletrabajo y todas las cuestiones que quieran podamos discutir de estas tareas de cuidado, de doméstico, de tareas domésticas también, que recaen en las mujeres y que les dificultó no solo acceder a los puestos de trabajo, sino también problemas a la hora de permanecer en el mercado de trabajo. Tal cual. Bueno, esto es como algunos aportes, digamos, desde lo que es el análisis económico, y más allá de cada uno de estos temas que fuimos mencionando, bueno, cuál es la implicancia de poder incorporar efectivamente la perspectiva de género al análisis de la economía y al análisis de la economía política en particular. Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Bueno, gracias Victoria. Un poco en concordancia con lo que planteaba Victoria recién también, bueno, yo quería volver a algo que hablábamos al principio de esta reunión, que tenía que ver, ¿no?, con algunas pautas que fueron como tomadas por las políticas estatales de nuestro país, que son, por ahí, esto es como para cerrar ya, no les queremos tampoco robar tanto tiempo, pero bueno, esto de los planes de inclusión previsional, las moratorias de amas de casa que hablamos hoy al principio, y el reconocimiento de aportes por tarea de cuidado. Fíjense, esos tres ejes temáticos son políticas estatales que ahora tienen vigencia, ¿sí? Hoy hablábamos de la moratoria de amas de casa, yo les decía que así no se llama la ley, pero que vulgarmente en los medios fue conocida como tal,
que las primeras moratorias fueron en el año 2006, 2007, yo lo recuerdo porque en esa época eran, yo me recibí en 2003 y ahí nomás, ni bien nos recibimos, era como el boom de este tipo de jubilaciones, y toda la gente quería ver si podía alcanzar con sus aportes, y en general lo que me pasó a mí en mi estudio es que tuve un 99,9% de mujeres que vinieron a consultar, y 0,01 de hombres, ¿sí? Fíjense que esto tiene que ver con esto, con todo lo que estuvimos hablando en el encuentro de hoy, con personas que han sido incluidas en el mercado laboral, pero que por tener que criar a los hijos, o por tener que hacer otro tipo de tareas de esta índole que hablamos hoy, de cuidados o de trabajo doméstico no remunerado, han tenido que relegar su participación en el mercado laboral formal, y se han quedado en las casas. Bueno, entonces son personas que por ahí vienen con 10 años de aporte y tienen que completar los 20 años restantes. Bueno, sucedió a partir de ese momento, y yo en este momento ya no estoy dedicada a esa cuestión, me dedico a otras cosas, pero en aquel momento, bueno, yo tengo esa estadística, y creo que, bueno, que se mantiene hasta la actualidad, que en este tipo de moratorias la mayor parte de las personas que se acogieron a este régimen, si bien tiene una base de igualdad y es para todos y todas, ha sido mujeres, ¿sí? Que cumplían con estas características, ¿no? De haber participado en el mercado laboral muy poquito tiempo, o nada, y haber estado abocadas a este otro tipo de trabajos que bueno, fueron el motivo de la presente reunión, ¿sí? Y después hay otra cuestión que yo la puse acá, la pueden leer en la filmina, porque me pareció importante dejarla de relevancia por escrito, para que no se nos diluya, que es que en este año, en 2021, desde el Estado también se reconoció aportes, fíjense, se reconoció los aportes por tareas de cuidado, y se otorgó a las mujeres estos beneficios: 1 año de aportes por cada hijo, se refiere a mujeres que tengan entre 59 y 64 años, 2 años adicionales de aportes para aquellas que hayan sido titulares de asignación universal por hijo. La única salvedad que hace acá es que su hijo, hija su hijo o hija haya recibido este beneficio de asignación universal por más de 1 año, ¿sí? Y hay otra cosa que, bueno, que yo quería hablar respecto a lo que dijo Vicky, y después se los digo, relacionado con la pandemia. Después, 2 años adicionales para trabajadoras registradas que hayan hecho uso del periodo de licencia por maternidad y por excedencia, o sea, 2 años más, 2 años de aporte por hijo adoptado o hija adoptada, y un año adicional por hijo o hija con capacidades diferentes. Fíjense, todo esto también es bastante, porque puede haber una persona que reúna entre las personas que cuida varios de estos ítems, pero si no, ya una persona que tiene 7 hijos y cobraba la asignación universal, bueno, ya va a tener 2 años reconocidos en los aportes por haber tenido hijos que percibían la asignación universal. Bueno, a ver si me salté una filmina para atrás. Acá. Yo les quería hablar también de esto, relacionado con lo que... Eso último me parece importante para que veamos que las políticas públicas están como orientadas un poco más a eso ahora, ¿sí? A reconocer todo esto. Y lo hablé primero porque ya habíamos estado hablando de moratorias al principio de esta reunión, pero para finalizar quería hablar un poquito de esto que planteaba Vicky también, con cuestiones que se nos sobrevinieron en época de pandemia, ¿sí? Y las transferencias del Estado que hace que el Estado hace a las personas que realizan estas actividades de trabajo no remunerado, de doméstico o de cuidados, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que el ANSES brinda protección en general a los sectores de la población que tienen sus derechos más vulnerados, ¿sí? Y entonces, bueno, por ahí lo que hace es establecer políticas que beneficien a estas personas. Una, que es para todos y todas, las jubilaciones y pensiones, pero aquellos que se quedaron sin trabajo van a percibir un seguro de desempleo, y aquellos que tengan hijos y no tengan un trabajo formal van a recibir una asignación universal por hijo. Esto lo veníamos ya
viendo de antes de la pandemia, ¿sí? Ahora, con el tema de la pandemia, se diseñaron nuevas políticas de contención en este contexto y se incorporó la IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, ¿sí? Fíjense que esto es como una transferencia que el Estado hace a las personas que no tienen recursos, y es una prestación monetaria de carácter excepcional, que no tienen que devolver, digamos. Eso fue por el decreto 310 del 2020, y lo notorio acá es que la mayor parte de las personas en nuestra provincia que percibieron este ingreso familiar de emergencia fueron mujeres, ¿sí? En nuestra provincia fueron 54% mujeres y 46% de hombres. Y a contrario censo de lo que vemos en esa prestación monetaria de carácter excepcional, que fue la IFE, las prestaciones por desempleo que ya existían antes, que en general para que uno perciba una prestación por desempleo tiene que haber tenido un empleo en blanco previamente, fíjense que en mayor medida, y esto también es un análisis de la provincia de Santa Fe, fueron otorgadas a varones, ¿sí? En el 72,9%. Esto también refleja la diferencia. Fíjense que un porcentaje altísimo de la población desempleada gestionó este seguro de desempleo, son 72,9%, o sea, re poquitas mujeres gestionando eso. Bueno, la IFE está más equilibrado, son 54% de mujeres, 46% hombres. Y bueno, y con todo esto vamos llegando al final, ya porque no nos quedan más minutos. De todos modos, bueno, un poco la idea, lo dijo Vicky recién, y yo también, era acompañarlos en este recorrido de esta clase, hacer la dinámica participativa, y que pudiéramos estar pudiendo visibilizar las desigualdades que por género tenemos las mujeres dentro de la economía, bueno, estos componentes de la brecha salarial, que como les decía, todavía no se termina de cerrar, y bueno, y también esto último que veíamos de algunas políticas públicas que son tendientes a restaurar estos derechos vulnerados, que obviamente acarrean siglos de invisibilización y de políticas neoliberales que no estaban ocupadas de eso, ¿sí? Así que bueno, un poco la invitación de esta reunión era que pudieran estar escuchando esto que trajimos para compartirles, y que puedan estar reflexionando sobre estas cosas a nivel doméstico, en sus casas, y a nivel también, qué sé yo, entre amigos, en reuniones, y a nivel análisis económico, un poquito de esas tres características. Así que bueno, dicho todo esto, y siendo las 8:30, les abro la posibilidad de que puedan reflexionar, hablar, decir algo, o retirarse también, porque bueno, la clase terminó. Así que bueno, no sé, quedan ahí, cierro mi micrófono y quedan abiertos los micrófonos de ustedes por si quieren decir algo, y ya bueno, damos por finalizada la clase. Yo tengo que ir a cocinar. Muy Voy a bien. hacer un comentario breve. Paula, primero felicitar a las docentes por la explicación. Después hacer alguna aclaración respecto a que el INDEC, cuando hace sus encuestas permanentes de hogares, no necesariamente trabaja sobre personas que están en blanco, hace preguntas, trabajó, no trabajó, pero toma la totalidad, blanco y negro. Digo porque alguien dijo, no, porque si es empleado en blanco, no habría por allí una discriminación. Y quería también mencionar que eso que mencionó la Vi también en el convenio bancario, en el convenio de aceitero, en el convenio de comercio, es a igual categoría, igual salario, y la mejora se va dando por incrementos establecidos en el convenio por antigüedad, así que lo que sí es absolutamente cierto, que cuando hay que elegir a una funcionaria o a un funcionario, puede que allí, sin duda, exista una discriminación en contra de la mujer y se pueda preferir un hombre para un puesto de mando que naturalmente entonces va a tener una tarea de mayor responsabilidad y de mayor remuneración por ende, ¿no es cierto? Ahora, lo que me sorprendió
es cómo trabaja en la cabeza de los alumnos, me refiero a Sofía Lorenzini y me refiero también a Eliseo Schlossman, el tema de la asignación de las tareas en el domicilio. Es decir, ellos tienen bien en claro que justo sería dividirlas cuando venga el hermano respectivo, pero tienen en claro que, digamos, aunque la ley debiera ser esa, la cosa va a terminar donde Sofía va a lavar por el hermano y Eliseo seguramente no logre modificar que sea él y no su hermano quien haga las tareas del hogar, digamos, de lavado. A mí me sorprendió eso, como que la ley está bien, pero cuando vamos a aplicarla me parece que va a privar la experiencia familiar donde el hermano de Sofía ni el hermano de Eliseo en su asumían esas tareas, y cuando vengan a Rosario, seguramente sean hermanos menores, seguramente el espíritu del hermano mayor tenga ese apadrinamiento o esa maternalidad en Sofía o paternalidad en Eliseo, sí, es más chiquito, le voy a decir, pero después lo voy a hacer yo. Es decir, en la superestructura de los valores hay que compartir, pero cuando lo tenemos que aplicar, por ahí vamos a ser concesivos. Muy distinto a Martina, que tiene bien en claro que si hay que hacer las cosas, las hace, y ella tiene el poder represivo del Estado, no con castigo físico ni látigo, ella se maneja con negarles internet al que no opere acorde a esa superestructura jurídica que ha fijado Martina en su hogar respecto a cómo tienen que hacer las cosas. Entonces, yo digo, bueno, en esta lucha de que la mujer vaya ganando espacio y que vayan siendo más justas las tareas, he notado que si bien la idea es tan clara, en la práctica puede resultar conflictiva llevarlas adelante, porque va a privar más en la juventud que tienen Sofía y Eliseo de cómo fueron las cosas en su casa. Ellos ya tienen experiencia de haber lavado los platos para cuando el año que viene vengan sus respectivos hermanos, y les puede costar. Pero yo les diría que repiensen esa conducta, que bajen un poco la maternalidad en Sofía y la paternalidad en Eliseo, y traten de que busquen una forma más justa de compartir en ese hogar las tareas de lavado, de limpieza, etcétera, porque, digamos, a la larga le van a hacer un bien a su hermano menor, le van a hacer un bien. Yo creo que si logro que mi hermano, por ejemplo, al menos se ofrezca, ya con eso voy a ser feliz. Entonces, aunque no lo pueda hacer o no quiera hacerlo, lo haga yo por él, el simple hecho de que él lo diga, ya va a ser un cambio en él. Bueno, yo te voy en ese sentido a dar un consejo que no vas a poder aplicar, pero que mi hija, 4 años menor que mi hijo menor, de chiquito, cuando nosotros les pedíamos que colaboraran y ella con sus 8 o 9 años se animaba a ir lavando los platos, y él y mi hijo menor, al que también se le pedía que haga una colaboración, no que trabaje, pero que vea, inclusive muy importante en el lavado de plato, que en el momento de enjuagar, de enjabonar el plato, no esté la canilla abierta, porque hay una pérdida de agua absurda y antiecológica, que es muy importante en la enseñanza. Es casi lo más importante del lavado, es no tirar el agua tan escasa que estamos tan mal acostumbrados a tirar. Y hay una estructura que lo dejo para otro momento, pero cuando nos vamos a bañar, tiramos 40 litros de agua hasta que el agua sale caliente y se va el agua, cuando perfectamente debería, por ejemplo, ir a un tanque para ir al inodoro. Después, no a la calle y al río Paraná de vuelta pasteurizada, etc. Bueno, profe, ahí Isabela quiere hablar. Sí, pero termino con esto entonces. ¿Qué le decía? Y eso no lo va a poder hacer Sofía porque ya es mayor. Le decía mi hija al menor, vos sabés qué lindo que es lavar los platos, es hermoso. Lo convocaba con ese entusiasmo. Sí, le decía él, y entonces él empezaba. Y después mi hija prefería enjuagar antes que lavar, y le decía, vamos a hacer una cosa, vamos a jugar una carrera, a ver quién gana, y el que gana vuelve a lavar. Y entonces, claro, vos lavás y yo enjuago. Entonces, claro, ella enjuagaba, siempre perdía. Lo engañó de una manera terrible. Y entonces, él seguía insistiendo en hacer la tarea más linda de todas, que era lavar, porque había ganado esa chance, porque él había terminado
había demorado más su hermana que él. Con esto corto, consideraciones adicionales a la clase de hoy, que felicito a todos los participantes. Bueno, gracias Isabela. No, yo lo que quería decir es que esta cuestión de igual tarea y diferencia, digamos, de remuneración, en el libro de Economía Feminista estoy segura que hay ejemplos, yo lo presté, no lo tengo acá a mano, así que vamos a buscarlo para poder ver casos específicos en donde sí sucede. Dale. ¿Sí? Sí. Y en cuanto a los cargos y por ahí eso, yo vivo en una comunidad de 3.000 habitantes y las cabezas de instituciones son todas hombres, salvo en las cuestiones que, digamos, de nivel educativo, digamos, todo lo que tenga que ver con educación, son todas directoras, el resto, todos hombres. Si andan por la facultad, pasen por la sala de profesores y espien, ahí están las fotos de todos los decanos de la facu. Fíjense cuántas mujeres hay. Sí, acá todas las fuerzas vivas son todos hombres. Por eso, las únicas que ocupan cargos es en lo que es educación, que era lo que decía la compañera, en donde pueden, digamos, escalar. Y lo último, pero esto no con relación a la clase, es que yo vengo de la facultad, o sea, estuve en la facultad pública, me fui a la privada y por decisión volví a la pública, y la verdad que la organización de la cátedra y este tipo de clases es como que te dan ganas realmente de quedarte. Bueno. Lo quiero decir porque, o sea, es súper organizado y no sé, a mí sinceramente estas cosas hacen que uno siga apostando todo el tiempo en la educación pública realmente. Bueno, Isabela, muchas gracias. Un poco esa es nuestra idea también, de haber transitado por la universidad pública y de devolver un poco lo que la universidad nos dio a nosotros hacia ustedes, compartir más que devolver. Y bueno, nada, me encanta. Así que bueno, gracias a todos y a todas. Y bueno, nada, está esta posibilidad de continuar debatiendo sobre estas temáticas. Obviamente que todo lo que hablamos en clase con Victoria, nosotros está fundado en la bibliografía, después le vamos a compartir una fichita, yo la tengo impresa acá, una fichita que hice yo hace un tiempo y ahora también está la participación de Victoria con lo que ella explicó en clase hoy. Así que bueno, ella es economista, yo soy abogada, lo hicimos como interdisciplinar también para que sea más dinámico y más interesante para ustedes, para estudiarlo. Es una ficha corta, les vamos a sugerir nosotros que estudien solamente esa ficha, no va a hacer falta que lean otras cosas, pero bueno, también vamos a dejar ahí en el Classroom la bibliografía sobre la que nosotros nos basamos para explicarles todas estas cosas, y obviamente todos estos puntos de discusión, sobre todo los que discutieron algunos profes que nos acompañan también, eso está todo saldado en la bibliografía que les compartimos, que como decía Isabela, vos tenés algún librito ahí. Bueno, nosotras con Vicky tenemos varios libritos, muchos, y los leímos a todos. Así que bueno, los leímos y nos apasionamos mucho con este tema, y bueno, y les agradecemos que ustedes también se hayan quedado hasta esta hora y se hayan apasionado como nosotras con esta temática, porque realmente nos parece muy interesante. Así que bueno, gracias. Gracias, doctora. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches. Hasta luego.